Damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana. Esta mañana para mí es un poco especial por tener a este matrimonio amigo nuestro. Otoniel es uno, de estos amigos que tienes de la adolescencia y que son pocos y que ha sido un gran amigo mío toda la vida. Y Damari, su esposa, pues ha tenido que soportar a todos los cubanos que hemos caído en su vida, empezando por Otoniel y terminando por todos sus amigos. Y doy gracias a Dios que puedo verles acá. Cuando estuve en abril en la boda de mi hijo, pasé por su casa y me dijeron, nos vamos pronto a España y vamos a estar allá. Y qué bueno que ha podido ser y que pueden estar acá y que esperamos que se repita. Quiero en esta mañana orar y pedir a Dios que nos bendiga para escuchar su palabra. Señor, ayúdanos y danos entendimiento y, Padre, permite que podamos hacer tu voluntad, que podamos hacer lo que tú nos dices en tu palabra y que este tiempo sea de bien para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Titulamos este mensaje Usados por Dios. Y aunque yo sé que Carlos tiene una porción de esta, va a usar esta porción de la Biblia, solo le voy a pillar un versículo. Y allí en Hechos 6:7 dice que la palabra del Señor crecía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La iglesia cristiana primitiva fue un ejemplo de cómo Dios usó a los creyentes, o sea, hombres y mujeres normales, corrientes, que hicieron grandes cosas para Dios. Si leemos Hechos 2, del 43 al 47, viene allí como un resumen de la vida de la iglesia primitiva. Y dice, sobrevino temor a toda persona, muchas señales, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, eran gente normal y corriente que vivían su vida cristiana de tal manera que Dios añadía a la iglesia. En el pasaje de Hechos vemos que se eligen 7 diáconos y de ellos siempre nos acordamos de Esteban, porque es el más, quiero decir, por lo que vivió y su defensa de la fe, pues todos nos sabemos la historia, que murió martirizado defendiendo la fe. De los demás, pues no sabemos más nada, solo que fueron diáconos elegidos. Y bueno, en Apocalipsis se habla de la secta de los Nicolaitas y algunos dicen que vienen de este Nicolás, que también fue uno de los 7. Pero fuera de eso no sabemos nada más de ellos, salvo que tenían un buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero son de estos personajes que aparecen en la Biblia de pronto, se nos dice algo sobre ellos y pues se perdieron de la Biblia. Hay personajes que, bueno, todos conocemos. David empieza la Biblia y termina la Biblia y se habla de David, de Moisés, de Elías o de Eliseo. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia de personas normales y corrientes que Dios usó en su obra y de los cuales pues no sabemos nada más, pero que hicieron algo que fue muy, muy destacado. Y yo he querido escoger alguno de esos que no sabemos,
mucho acerca de ellos, pero que realmente lo que hicieron o la influencia que tuvieron fue grande, ¿no? Y para ejemplificar lo que quiero decir. ¿Alguien se acuerda de la sierva de la mujer de Naamán? ¿Cómo se llamaba? La Biblia no dice ni el nombre. O sea que vinieron bandas armadas de Siria, cogieron cautivos, llevaron a Jerusalén mucha gente y entre ellos una muchacha. Y le tocó ser esclava de la mujer de Naamán, aquel general sirio famoso, prominente, un hombre de una gran influencia con el rey de Siria, pero que tenía un pequeño problema, que era leproso. Lo de pequeño es ironía, ¿verdad? Era leproso. Y este hombre, el pobre, quiero decir, la lepra es una enfermedad que a veces, afecta lo físico, pero sobre todo lo emocional, lo psicológico es horrible. Porque tú puedes estar enfermo del corazón o de los riñones y nadie te rechaza, porque por fuera te ves bien. Pero tener lepra en aquel tiempo, y en cualquier tiempo, pero en aquel tiempo que no había medicación, pues la gente llegaba a desarrollar la enfermedad en todas sus fases y era horrible. O sea, te causa repulsión ver a alguien que fuera leproso en todo su esplendor. Y esta muchacha, de pronto, que no sabemos su nombre ni nada más, se atrevió a sugerir y le dice allí a su señora, no se lo dijo al general, si rogara a mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esto nosotros lo leemos y lo vemos así literalmente y decimos, pues esta chica hebrea al fin, pues sabía quién era Eliseo, lo que había hecho y tal, pero este aspecto de ella atreverse a sugerirle a su ama que le dijera a su esposo que fuera allá para sanarlo, pues tenía un riesgo tremendo. Imagínense que no se sanara, pues podría tener una represalia. Y sin embargo, siendo mujer, esclava, estando en un país extraño, con otra fe, se atrevió a decirle a su ama que le dijera al esposo que fuera allí. Y Naamán fue, todos sabemos la historia, que fue sanado de su lepra, pero también en ese intermedio de la historia hay otro momento en el que también intervienen personas que no conocemos nada más de ellos en la Biblia. Y cuando Eliseo le dice, pues ve al Jordán y sumérgete allí 7 veces, él se enfadó. Él dice, los ríos de Siria son más grandes que el Jordán, para eso me hubiera bañado allá. Y se fue. Y los criados, que no sabemos quiénes son, le dicen, pero Señor, si el profeta no te hubiera mandado a hacer una cosa grande, no lo hubieras hecho. Te ha mandado a hacer una cosa sencilla, ve y hazlo. Y Naamán oyó la voz de sus criados, de sus siervos, y fue. Y bueno, sabemos la historia, que fue sanado. Esta muchacha, que no sabemos quién fue, se atrevió a hacer algo que tuvo una repercusión grande, porque este hombre no era cualquiera, era la mano derecha, por decirlo así, del rey de Siria. Y este hombre de tal manera fue lo que vio, que le dijo allí al profeta, de ahora en adelante este Dios, Jehová, es el mío. O sea que por la influencia de alguien común y corriente, un hombre tan poderoso como este, pues llegó a ver el poder, la gloria de Dios y manifestarse en su vida.
sus criados también tuvieron parte de éxito, ¿no? En atreverse a sugerirle a él pues que volviera y obedeciera lo que le había dado el profeta. Así que personas muy humildes y corrientes hicieron algo grande. Otro personaje es Rahab, la ramera. Y esta mujer, aunque la Biblia sí habla de ella después en varias cosas, pues no sabemos mucho tampoco, salvo que era ramera. O sea que la Biblia, cuando habla de ella muchas veces, aún es como que el cartelito que ya ella tenía, ahí lo tenía pegado. Sin embargo, esta mujer, allí en Josué 2, vemos que cuando Josué envió los exploradores a Jericó, pues entraron en casa de una ramera, se escondieron, que se llamaba Rahab, y le dijeron al rey: han venido unos hombres extraños y están en casa de esta mujer. Y bueno, ella, sabemos la historia, los escondió, los descolgó por una canasta, les pidió que tuvieran misericordia de ella, porque ella ya sabía el clamor que había en la ciudad y tenía como la convicción de que Jericó iba a caer en manos del pueblo hebreo. Y esta mujer que de pronto nos aparece así sin ninguna genealogía, recordar que para los hebreos era muy importante demostrar su genealogía, de dónde venían hasta Abraham. Pues esta mujer llega a insertarse nada más y nada menos que en la genealogía de Cristo. Y fue tatarabuela del rey David. Y era una persona normal, corriente, una persona, bueno, hasta con una mala vida que había llevado. Sabemos todos que en esta historia antigua las mujeres llevaban una parte pésima, y si aparte de eso era una mujer que era reconocida como ramera, pues peor todavía. Sin embargo, esta mujer tiene el privilegio de entrar en la genealogía de Jesucristo, siendo tatarabuela del rey David, por hacer algo que requirió mucho valor de su parte, como fue esconder a aquellos espías, permitir que pudieran escapar, y ella pues recibe a cambio. Los espías fueron fieles a la promesa que hicieron, y el pueblo, Josué instruyó al pueblo de que todo el que estaba con ella pues salvaba su vida. Una mujer normal y corriente que también hizo una cosa muy grande. Y tenemos a Lidia de Tiatira. Esta mujer, salvo que sabemos que era una mujer rica, comerciante de telas, allí en Hechos capítulo 16 lo menciona, Hechos 16, 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto con toda su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. La Biblia no menciona nada antes de este episodio sobre ella, y ni después nos dice pues nada más tampoco. Pero hay algo que también me llamaba la atención de esta mujer, que cuando sucede todo aquel episodio de Pablo y Silas en la cárcel y que les azotaron y todo aquello, cuando ellos salen de la cárcel, van a casa de Lidia. Y esto tiene implícito un riesgo también, porque en medio de toda la revuelta que había contra Pablo, Silas, o sea, hospedarles, y sobre todo después de salir de la cárcel, era identificarse con ellos, con lo que ellos enseñaban, con lo que ellos estaban predicando. A pesar de la adversidad que podía significar el hecho de recibirles e identificarse con ellos, ella les recibió.
Hablamos de Lidia como la primera convertida de Europa. Así que una mujer fue la primera convertida. Ahí están las mujeres haciendo sus gestos. Pues alguien que era normal y corriente, o sea, tenía podemos decir económicamente, pues podía ser una mujer que tuviera una buena posición económica porque era comerciante de púrpura, pero era una persona normal, una persona que no había destacado por otra cosa. Por tanto, el ejemplo de estas tres mujeres nos enseña que cada uno de nosotros, con los diferentes dones que tenemos, el más humilde, el más normalito, Dios nos puede usar. Y somos usados para testimonio a los demás. Nadie es tan pequeño que Dios no lo pueda usar. Tenemos allí el pasaje de Filemón. Y en Filemón los versos del 10, 11 y 12, Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Una palabra dura. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Este hombre Onésimo, que parece que le dio algunos dolores de cabeza a Pablo, aún así ahora Pablo, por el testimonio que este hombre estaba dando, les recomendaba. Y cuando Dios nos usa, pues damos testimonio a los que nos rodean, a la gente con la cual convivimos, a la gente con la cual trabajas, a la gente con la cual te relacionas. No importa cuál sea el estatus, no importa cuál sea nuestra condición económica, no importa el título o los títulos que podamos tener, Dios nos usa a todos. A veces la gente que menos título tiene o que no tiene ninguno nos da unas enseñanzas tremendas. Dios nos puede usar en el área de la vida en la cual nos desenvolvemos para dar testimonios a otros. Sabéis que me gusta hacer historias de mi país y no sé si hice esta. Ya estoy como los viejos que se me olvidan las cosas. Pero siempre oí la historia. Hay un pueblo en el oriente de mi país que hace muchos años, más del 90 y tanto % eran creyentes. Entre 2 o 3 iglesias evangélicas eran creyentes. Pues imaginaos, un 90 y tanto % de un pueblo que eran creyentes. Y el gobierno, que en aquel entonces se proclamaba ateo y que perseguía a la iglesia, pues empezó a hacer algunas maniobras y empezó a traer gente de otro lugar que no era creyente para que viviera en el pueblo y equilibrar la población. Y los creyentes de aquel lugar no tenían templo y estaba prohibido hacer templos. Y el gobierno vino y empezó a hacer cosas en el pueblo, o sea, a hacer un bar. Un bar en Cuba no es el bar de España, ¿eh? Un bar en Cuba es para beber y emborracharse. Y hizo, yo qué sé, construyó una tienda. Otoniel conoce ese pueblo porque estuvimos juntos allí. Se llama Nibujón, en el oriente de Cuba. Y el caso es que yo había oído la historia de un hombre y un día fuimos juntos a un campamento allí y conocí al hombre que Dios usó para que pudiera haber un templo en ese lugar. Y la situación es que este hombre trabajaba en un aserradero, el pueblo estaba a la orilla del mar, por ahí embarcaban la madera, y se apareció en el pueblo nada más y nada menos que Fidel Castro. Y se reúne con los obreros y
Bueno, imagínense, el hombre imponía. Y entonces todo el mundo rindiéndole pleitesía y ¿qué tal estáis? Todo el mundo muy bien, nadie se le ocurría decir lo contrario. ¿Y estáis contentos en el pueblo? Sí, 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 muy contentos. ¿Y qué os parece el bar que os hemos construido? No, maravilloso, muy bien. Y la tienda, magnífica. Y todo el mundo dando loas. Pero este hombre, que era un hombre joven, yo lo conocí siendo ya mayor, casi anciano, era un hombre joven también, estaba muy serio, porque él tenía temor de estar delante de Fidel Castro. Y entonces Fidel Castro lo vio muy serio y le dice, ¿y a ti qué te pasa? Y entonces, ¿tú no estás contento? Y entonces él dice, bueno, ellos tienen motivos para estar contentos, pero yo no. Dice, ¿por qué? Porque yo soy cristiano y hay muchos cristianos aquí y no tenemos un templo donde reunirnos. Y entonces este hombre que presidía el país se vio interpelado y le dice, pues te vamos a construir un templo. Y entonces él nos contaba que cuando le dicen eso, él dijo, se está burlando de mí. Y empezó a sonreír, pero una sonrisa nerviosa. Y Fidel Castro lo tomó como que era una sonrisa de incredulidad, de que no le creía. Y le dijo, ¿es que tú no crees lo que yo te estoy diciendo? Y él decía, sí, 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 pero con una sonrisa, pero de muerto de miedo que estaba. No, tú no me crees. Te dije que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, pero ¿cómo? Y bueno, ahí el hombre se alteró y formó un lío, pero siempre repitiendo que iban a hacer un templo. Y entonces este hombre dijo, ya, estoy preso, estoy fusilado, acabaron conmigo. Y se va, llorando, se fue del miedo y el nerviosismo que tenía y va al pastor de la iglesia y le dice, ha sido horrible, ora por mí porque no sé lo que me va a pasar. ¿Pero qué te ha pasado? Pues esto y esto, y Fidel Castro dijo que nos iba a hacer un templo. Y el pastor dice, ¿pero de verdad que dijo eso? Sí, sí. El pastor llamó enseguida a la convención llamó a no sé. El caso es que una semana después empezaron a entrar los camiones con cosas de construcción y les construyeron un templo. Nosotros, Otto y yo estuvimos en ese templo y conocimos al Señor ya mayor, nos narró de nuevo la historia. Pero cómo Dios usó a un hombre que era un carpintero, trabajaba en un aserradero, para que tuviera el atrevimiento de decir, los demás están contentos, pero los creyentes no, porque no tenemos un templo. Y Dios usó a alguien tan impío para construirles el templo, que la misma ley que él había dicho era que no se podían construir templos. O sea, él mismo violó su ley por haber sido interpelado por alguien que le reclamó sus derechos. Pues no hay nadie que sea tan pequeño, tan humilde o tan sencillo que Dios no pueda usar. Somos usados para dar testimonio y somos usados para glorificar a Dios. ¿Alguien recuerda a Jocabec? ¿Quién fue Jocabec? La madre de Moisés. Se nos olvida a veces el nombre porque es un poco raro y siempre, pero allí en Éxodo 2, del 8 al 10, narra la historia. Y esta mujer, que solo sabemos que era la madre y no conocemos después nada más, hizo algo tremendo. Ella dijo, no puedo ver que me maten a mi hijo, que vengan los egipcios y se lo lleven. Y lo echó allí al río, lo encontró la hija del faraón. Y todos sabemos la historia. Y todos sabemos lo que Dios hizo a través de Moisés, ¿verdad? Es una historia que nos inspira. O sea, Moisés sí nos recordamos de todo, pero de Jocabec, pues a veces ni nos acordamos el nombre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Pues vemos cómo esta mujer, que no sabemos si tenía educación, si estaba instruida o tal, actuó de una manera tan inteligente
Y yo a veces cuando leo el pasaje de la Biblia, sé astutos como serpientes y mansos como palomas, a mí esta mujer me lo ejemplifica, porque puso el hijo para que fuera en la cesta, lo recibe la hija del faraón y dice, este es uno de los hijos de los hebreos. Y claro, a la hermana de Moisés que iba siguiendo la cestilla por la orilla, le dice, ¿te puedo buscar a alguien para que lo cuide? Y claro, le trajo a la misma madre. Y de qué manera tan inteligente, podemos decir así, para el bien, pudieron permitir que Moisés se criara con su misma madre hasta que ya siendo más grande, pues se lo llevara a la hija del faraón. Por medio de hombres y mujeres humildes, aparentemente sin ningún mérito, Dios se ha glorificado y ha dado a conocer su nombre. No importa la profesión, el estatus, la condición, la nacionalidad, lo que sea, Dios usa a cada cual. Y cosechamos lo que sembramos. Y valga la redundancia, después de sembrarlo, ¿verdad? Porque hay que sembrar. Pero esto se aplica para bien y para mal. Si sembramos mal, mala cosecha vamos a recoger. Y si sembramos bien, vamos a recoger una buena cosecha. Yo creo que como creyentes muchas veces nos falta ese toque de la madre de Moisés. Cómo hizo algo que permitió que su hijo pudiera ser criado por ella misma, llegara a lo más grande que se podía llegar en Egipto, y que todo ese tiempo fue una preparación para que Moisés fuera después el líder del pueblo de Israel. Conocí a una persona en mi país también, de una iglesia muy humilde, de un pueblito perdido en un campo, y este amigo era profesor de educación física en una escuela, y su iglesia, su templo, casi no tenía bancos. Y entonces él decía, tenía una pasión porque él quería tener que la gente que fuera al templo estuviera cómoda, muchos de pie y tal. Y entonces de pronto un día buscando en su escuela, ve que hay un lugar lleno de bancos que estaban ahí como en desecho. Y él llega y le dice al director, él era profesor de educación física, llegó y le dijo al director de la escuela, oye, tengo un proyecto. ¿Qué vas a hacer? Dice, quiero usar ese local para hacer un gimnasio y que los chicos vengan, practiquen pues, ejercicios de pesa, cosas y tal y cual. Y el director de la escuela le dice, hombre, me parece magnífico, pero es que tenemos eso lleno ahí de esos muebles viejos que están para botar y que no hay manera. Y él dice, pues yo voy a buscar un camión y voy a botar todos los muebles y voy a hacer el gimnasio. Vino con un camión, cargó todos los muebles y se los llevó para el templo. E hizo el gimnasio, Lo hizo y lo demás. Pero tuvo el valor de usar su inteligencia, un hombre tan sencillo y corriente, para hacer algo que necesitaba la obra de su iglesia allí en su pueblo. Somos instrumentos en manos de Dios para bendecir a otros. Mateo 28, 19 al 20 dice, allí en la Gran Comisión, que hagamos discípulos, pero el hacer discípulos es más que predicar, es vivir. Y realmente, si nosotros nos situamos en la vida de Jesús con los 12, y ese discipulado que Jesús hizo fue un discipulado de andar juntos. Los discípulos vieron lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y lo vivieron. O sea, que no era tanto que Jesús les hablaba como que Jesús vivía y lo iban viendo. En ese aspecto, hacer discípulos es más que hablar, e implica vivir y demostrar con la vida la fe que tenemos. Hay un himno antiguo, no sé si acá algunos de los antiguos lo saben. Es un himno que se llama Usa mi vida. En Cuba había un chiste entre los cristianos evangélicos. Decían que este era el himno preferido de los cristianos evangélicos en Cuba.
porque dice usa mi vida. Y entonces USA es USA, mi vida. Como en Cuba todo el mundo quería irse a los Estados Unidos, era el chiste que teníamos. Pero, se me fue la letra. Como sé que la música va a ser difícil cantarlo, quiero dejarles con este himno. Usa mi vida. Dice, muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Di a los tristes que Dios es amor. Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús buscando paz, salvación. Toda tu vida hoy rinde al Señor. Cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Y el coro, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días. Y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Que Dios les bendiga.